Bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos aprendiendo sobre API REST o la creación de endpoints, también conocido como rutas. Estaremos conociendo el manejo de los métodos HTTP. Para ello seguimos utilizando Flask y estaremos utilizando en este caso los verbos o los métodos que tiene HTTP. Lo estaremos haciendo de forma estática, es decir, no vamos a consumir datos, en este caso de ninguna base de datos. Simplemente el objetivo de este video es mostrarles los diferentes métodos que tiene y cómo se pueden construir en este caso rutas o cómo puedo construir endpoints desde Python con la ayuda en este caso de Flask. Tengo aquí un proyecto nuevo, en este caso voy a abrir la consola para proceder en este caso a pues crear el ambiente virtual. Voy a crear Python -m virtual environment y en este caso el nombre del directorio que yo decida crear. Esta es la forma tradicional que en un video pasado también les había comentado. Sin embargo, yo hice una actualización de Python. En este caso estoy utilizando la versión 3.13, si no me equivoco. Y con esa versión ya no funciona pues esta forma de crear. Hay que hacer una leve variante, ¿no? En lugar de utilizar Python, voy a utilizar PY. ¿Por qué? Porque si pongo Python, aquí voy a ver la versión, me va a decir que en este caso no existe ese comando, ¿no? O está desconociendo. En lugar de ello, en lugar de poner Python, simplemente voy a poner PY y ahí veo que tengo la versión 3.13. Como les digo, es por una actualización que yo hice a Python. Si es que usted tiene versiones inferiores a la 3.13, pues puede trabajar directamente, en este caso, con esto de aquí, ¿no? Yo simplemente voy a cambiar la palabra Python por Py, una forma abreviada de decir Python. El resto sigue funcionando de la misma forma, es decir, sigo creando el directorio virtual, se siguen creando con los mismos directorios, se sigue ejecutando de la misma forma y todo lo demás sigue siendo exactamente igual. Entonces ahí se terminó de crear el directorio virtual. Ahí tenemos, siguiente paso que es activar el directorio virtual. Para poder activarlo tengo varias opciones. Una de ellas es lo que más suelo utilizar, es en este caso esta de aquí, /byron. Hay una que se llama scripts y hay una que se llama activate. Tengo activado en este caso ya mi entorno virtual. Ahora sí, voy a proceder a instalar en este caso Flask. pip install Flask para poder trabajar ya con esta librería. Mientras Flask se instala, yo lo que voy a hacer es crear dentro de este directorio, crear un archivo que se llame main.py para poder ir trabajando sobre ese archivo. Ya se instaló Flask. Ahora lo que yo voy a hacer es aquí ya trabajar con eso. From Flask. Voy a hacer un import de la librería Flask. Aquí está. O de la clase Flask, ¿no? Ahí tengo y vamos a poder seguir trabajando. Voy a hacer un poco más grande simplemente la letra nada más para que se vea mucho mejor. Ahora lo que yo voy a hacer, el siguiente paso que tenemos que hacer es instanciar. Y como instancio, en este caso voy a crear una variable llamada app. Voy a hacer uso en este caso de esta clase que estoy teniendo, de Flask. Voy a instanciar, o sea, voy a crear un objeto de tipo Flask para poder trabajar con todos los métodos y propiedades que este tiene. Y la forma de instanciar es _name, _. Con esto hago la instancia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la parte de la creación de rutas o creación de endpoints, como le guste llamar en inglés o en español, creación de rutas. Para la creación de rutas, yo voy a utilizar los diferentes métodos que tiene. En este caso voy a utilizar el método get, voy a utilizar el método put, voy a utilizar el método post, voy a utilizar el método delete. ¿Cuál es el objetivo de utilizar estos métodos? En este caso, pues es crear o realizar un CRUD. ¿Sí? Un CRUD que tiene las cuatro formas. Vamos así. Create, que es el post, utilizo para crear. Read, con el get.
update con el put. Puedo hacerlo también con el put o puedo hacerlo con el patch. Ya a medida que vaya desarrollando esto de aquí, iré explicando las respectivas diferencias. O puedo hacer el delete, que es este de aquí. Entonces, el objetivo es armar un CRUD estático, es decir, simplemente que me salga un mensaje como insertando usuarios, seleccionando usuarios, actualizando usuarios. Entonces, esos son, en este caso, los verbos HTTP más utilizados. Existen otros que a medida que se vaya avanzando con las clases, pues se irá, en este caso, indicando. Entonces, voy a asumir por ahora que yo quiero crear una ruta o un endpoint para poder seleccionar todos los datos de la tabla usuarios. Entonces vamos a poner aquí, crear un endpoint, crear un endpoint para, en este caso, seleccionar todos los usuarios. Usuarios, ahí tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo creo ese endpoint? Arroba app. El método que quiero utilizar en este caso es get. ¿Cuál es la ruta que quiero utilizar? Aquí voy a poner mi ruta, quiero que sea slash API slash usuarios o slash usuario, como desee llamarlo, ¿no? Voy a llamarlo en singular, slash usuario. Va a obtener todos los usuarios, sí, pero mi ruta se va a llamar, en este caso, usuario nada más. Siguiente paso, pues, es crear la función, en este caso dev. Voy a poner get usuarios, aquí sí voy a poner usuarios. ¿Recibe un parámetro? No, no recibe ninguno. Y aquí voy a hacer simplemente un return que me diga consultando todos los usuarios. Ahí tengo listo, en este caso, mi endpoint para seleccionar todos los usuarios. Ahora voy a seguir con el siguiente, que sería en este caso para crear un usuario. Crear un usuario. Para poder crear un usuario, ahí tengo, este es el método que se utiliza, es post. Y la ruta quiero que siga siendo la misma. Simplemente voy a cambiar el método a través del cual estoy realizando esta petición. Voy a crear la función, ahí tengo, en este caso se llama crear usuarios y voy a retornar un mensaje que me diga crear un usuario o creando un usuario. En este caso voy a hacer creando un usuario, nada más. Siguiente método, consultar un usuario, perdón, actualizar un usuario. Para poder actualizar, en este caso, un usuario, utilizo el método put. Puedo utilizar el método put o puedo utilizar el método patch. ¿Cuál es la diferencia entre el método put y el método patch? Es que el método put actualiza todos los datos del usuario, es decir, todos los campos de esa tabla o todos los campos de un documento o de un documento en el caso de bases de datos no relacionales. En el caso de bases de datos relacionales, pues actualiza todos los datos de una tabla. En cambio, el método patch actualiza campos específicos. Mi objetivo dentro de este ejercicio pues es explicarles los diferentes métodos. Entonces, por ello, simplemente voy a poner el método put. ¿Cuál es el endpoint? Sigo utilizando este endpoint o sigo utilizando esta ruta. La única diferencia aquí es que yo le voy a pasar como parámetro dentro de la URL, en este caso la clave primaria para que pueda actualizar los datos de un solo cliente. ¿Cómo hago eso? Es mejor poner de esta forma. Entre símbolos de mayor que y menor que, le pongo el tipo de dato, 2 puntos, en este caso la variable que quiero utilizar. Es mejor hacerlo de esta forma porque yo envío seteado el dato antes que hacer de esta forma, que estoy dejando a disposición del usuario que pueda ingresar, en este caso, letras, números, cualquier cosa como parámetro. Con esto lo que yo me estoy asegurando es que pueda ingresar específicamente datos de tipo entero. Voy a crear la función y la función va a recibir el ID, en este caso, que viene desde la URL.
¿Qué me va a retornar? Pues simplemente un mensaje que me diga actualizando el usuario. Nada más. Ahora voy a poner otro que diga borrando un usuario. Para el caso del borrado va a ser el mismo que para el caso del actualizar. Simplemente el método es el que cambia, que es el método delete. El resto se sigue mandando de la misma forma el parámetro, ¿no? Voy a crear la función, de igual forma recibe un parámetro y voy a retornar un mensaje de igual forma indicando que estoy borrando el usuario con ese ID. Con ello tengo ya un método, dos métodos, tres métodos, cuatro métodos para completar. En este caso, esto significaría un CRUD. Para poder hacerlo, simplemente vamos a ponerlo en orden. El CRUD, que vamos a ponerlo en orden. El CRUD es, el CRUD es post, que es el create. Mejor dicho, aquí es la C. Tengo el get, que pasaría a ser el read, o sea, el leer. El put o el patch, que pasaría a ser el update en este caso, y el delete, que pasaría a ser la letra D. De ahí viene o de ahí nace la palabra CRUD. Ahora, yo tengo aquí el obtener datos de todos los usuarios. Sin embargo, me gustaría obtener los datos de un usuario específico por el ID. Entonces, allá vamos a crear ese método. Entonces, vamos a poner consultar los datos de un usuario específico por el ID. ¿Y cómo lo hago? Con el mismo método get, y la única diferencia entre este método get es que obtiene todos los datos de los usuarios, y este método get de aquí, como le voy a enviar un parámetro, va a obtener los datos de un usuario específico. Creo la función que recibe el ID. Y aquí lo que me haría falta es crear, en este caso, el mensaje que me diga consultando el usuario con ese ID. Tengo listo, en este caso, mi endpoint. Voy a ejecutar, a ver qué pasa. Si yo ejecutara con el Flask, con el comando Flask Room, lo que me va a decir es que no tengo creada la variable de entorno o no tengo asignado. En este caso, a la variable de entorno no le tengo asignado ningún archivo para poderse ejecutar. Yo debería seguir estos pasos o lo que me dice aquí para poder asignar la variable de entorno. Sin embargo, no voy a hacer eso. Voy a ejecutar de otra forma. Voy a ejecutar con el comando python ./ yo sé que este archivo está dentro del directorio, en este caso Byron 2, y hay un archivo que se llama main. Para yo poder... por aquí se me fue. Aquí está. Para yo poder hacer eso voy a decirle punto, que el punto significa el directorio actual. Esto dentro del tema de sistemas operativos o de manejo de la consola dentro del sistema operativo. Así se lo maneja. Voy a decir punto, directorio actual. Dentro de, en este caso, el directorio actual, pues tengo una carpeta llamada Byron. Voy a poner B. Voy a darle un tab, ya se tabuló, se completó, y dentro de ella tengo un archivo llamado main.py. Si yo ejecuto, déjenme ver, si yo ejecuto de esta forma, pues estaría en este caso corriendo. Vamos a ver, por aquí debo tener algún error. Ya sé cuál es el error, porque no se está ejecutando. Al final de este archivo nos hace falta, pues, en este caso, activar el modo debug para para poder trabajar de mejor forma en modo de desarrollo. Entonces vamos a poner aquí activar el debug. Entonces, ¿cómo activo el modo debug? Pues ahí tengo con esta variable especial llamada main, perdón, name que sea igual a main. Es decir, que este archivo que estoy ejecutando sea el archivo principal. Nada más, eso es lo único que le estoy diciendo. Y aquí le digo que me actualice o me active el modo desarrollador para yo
realizar cualquier cambio. Esto solo lo debo hacer en modo desarrollador y nunca debe quedar habilitado en este caso en modo de producción. Ahora sí, voy a ejecutar el mismo comando que había ejecutado antes y ahí sí ya se va a ejecutar y me va a decir aquí que está corriendo en este caso en esta dirección. Yo voy a copiar esta dirección de aquí. Está copiada, sin embargo al copiar se sale de la ejecución. Voy a volver ejecutando. Y como vemos aquí en el mensaje mismo me dice que está activado el modo desarrollador y que solo debe estar esto para entornos de desarrollo. Ahora sí voy a abrir una consola dentro de, perdón, un navegador. No tengo la dirección, parece que no la copié. Voy a copiarla. Vamos a ver. No se está copiando. Algo anda pasando, vamos a ver si ahí ya la copié. Ahí ya tengo copiada la dirección. Voy a ejecutar nuevamente. Si yo doy clic aquí me dice Page No Found. ¿Por qué me dice Page No Found? Porque esta no es la ruta. No hay ninguna ruta que haga referencia en este caso a la ruta raíz. Mi ruta es API User. Ahí está, obteniendo todos los usuarios. Si yo me voy a Visual Studio, veo la consola, veo que estoy utilizando el método get para obtener un usuario. Es decir, estoy utilizando este endpoint de aquí. Este endpoint de aquí. Ahora yo voy a utilizar el siguiente endpoint que es el get por ID. En este caso voy a poner slash, voy a enviarle un parámetro que me diga 100, por ejemplo, 1000, por ejemplo. Y me dice obteniendo el usuario 1000, el 1001, obteniendo el usuario 1001. Veo dentro de la consola y sigo viendo que son en este caso métodos get. Desde el navegador solamente puedo probar este método, o sea el método get. Sea obtener por ID, sea el obtener todos los datos, quizás si yo tengo otro que diga obtener por el nombre, cualquiera que esto sea, pero desde un navegador única y exclusivamente voy a poder probar mi método get. Mi objetivo es probar todos estos métodos. Aquí tengo el post, el put y todos ellos. Para ello, yo tengo algunas herramientas a disposición. Una de las más famosas utilizadas para el testeo de endpoints es Postman. Postman es un programa que se debe instalar y tiene sus propias herramientas para poder probar, en este caso, una API. Es un probador de APIs profesional, se puede decir. Yo en este caso, ya que Postman consume también una cierta cantidad de recursos, yo para este video no voy a estar utilizando Postman, voy a estar utilizando una extensión de aquí en este caso de Visual. Me voy a la parte de extensiones y le voy a poner API para ver qué me da. O voy a poner Client. Ahí vamos a ver, está un poco lento nada más mi internet, pero ahí. Dos de las que yo he utilizado, una Thunder Client, que es la que voy a utilizar para este video, y otra que se llama REST Client. Las dos hacen exactamente lo mismo, la única diferencia, este tiene un entorno gráfico y en este debo crear un archivo para ir escribiendo en este caso los diferentes métodos HTTP que yo quiero utilizar. Vamos a Thunder Client, yo en este caso como ya tengo instalado, pues ya no me asoma el botón instalar. Y si no, le doy aquí al botón instalar. Se instala y esto viene por aquí que tengo Thunder Client. Este es Thunder Client, este de acá. Es un símbolo como de un rayo ahí. Y voy a ponerle New Request o nueva solicitud. Entonces con ello aquí tengo Thunder Client, todo esto es el ambiente, en este caso gráfico, que yo puedo realizar las diferentes pruebas de mis diferentes endpoints. En este caso solamente voy a probar el método get. Aquí tengo post, put, delete, patch, que eran los que ya les había comentado. El método head, que se estará revisando más adelante. El método options, el método profile, el método custom. Si yo hago get y obtengo, me copio la URL desde acá, la paso aquí, le pongo al botón send, en este caso me dice que está realizando una petición, como vemos en la consola, una petición get de esta URL, ¿no? Si yo en este caso le quito, o sea, le consulto a todos los usuarios, me dé el mensaje que estoy utilizando, en este caso el get.
para consultar en este caso todos los datos de este endpoint. Ahora sí voy a utilizar el siguiente, que es el método post, que me debería devolver un mensaje que diga creando usuarios. Aquí está, creando usuarios, ¿no? Como yo me doy cuenta que el método se está ejecutando bien, porque acá arriba voy a tener todos estos en color verde. Es decir, el status me da un status 200, me da OK, eso significa que fue al servidor, consumió la API o ese endpoint y se devolvió un dato hacia, en este caso, el cliente, que es un mensaje nada más, ¿no? El tamaño del paquete en este caso y el tiempo de ejecución en este caso en milisegundos. ¿Qué más? Si yo probara un endpoint que no existe, por ejemplo, usuarios ahí, yo sé que ese endpoint no existe y que me va a dar un error 404 y me va a decir que no logra acceder a esa URL, o sea, este endpoint no existe, ¿no? Por eso es que me da esa ruta. Y si vemos acá en la parte inferior, pues voy viendo qué tipo de método estoy ejecutando. En este caso estoy por el post. Vamos por el put. En este caso el método put. Y el método put, si yo ejecuto directamente, me va a dar un error. En este caso 505 me dice no allowed. Método, en este caso, no permitido. O método no encontrado. ¿Por qué me da esto? Porque recordemos que necesita de un ID. Si yo le pongo el 10, ahí está. Actualizando el usuario número 10. Actualizando el usuario número 11. Y aquí vemos el método put. En primera instancia falló. Y luego sí ya se ejecutó correctamente. Vamos finalmente al método delete. Método delete. Lo que tengo dentro de ese método es muy similar al método post, al método put, porque debo enviar un ID. En este caso estoy enviando ese ID, voy a enviar este ID, sigue funcionando. Ahora, ¿qué pasa si yo envío un ID de tipo carácter? Me va a dar un error, me va a decir que no funciona o no es aceptado o no encuentra ese endpoint, porque así le está tomando. Lo mismo si le quitara, esa endpoint no existe, entonces ahí vemos los diferentes tipos de errores que van lanzando. Como vemos, el 404 se pinta de color, en este caso o en mi caso, de color amarillo, y el 405 me pinta como un error. Son los diferentes tipos de error que maneja en este caso HTTP. Sigamos viendo, entonces todos los métodos hasta ahora están funcionando perfectamente. Me falta un único método para actualizar y probarles, que es el método. En este caso, voy a copiar el método, el de actualizar un usuario. Y lo que voy a hacer es actualizar un usuario, sí, pero con el otro método. Con el método, en este caso, .patch. Con este método. Y simplemente voy a poner actualizando el usuario con el ID. Vamos a poner coma con el método. O vamos a ponerlo con patch. Ahí tengo, ¿no? Ahora sí. Como dejó de ejecutar por un error que está dando, es natural porque estoy ejecutando el archivo principal, lo ejecuto nuevamente y me dice que no puedo tener, por aquí ya me da un error. Por aquí en el método patch me dice que no puedo tener esto. Vamos a cambiar nuestro endpoint, vamos a ponerle patch con nuestro endpoint, solo para ese sería usuarios. Ahí sí, vamos a ejecutar, me debería dejar ejecutar normalmente. No, al parecer por ahí alguna flat anda en este caso mal. Ya sé cuál es el error. El nombre de la función no puede ser el mismo. Vamos a cambiar el nombre de la función. Es por eso que me está dando ese error. Entonces cambio el nombre de la función y ahí sí me debería dejar ejecutar normalmente. Sí, correcto. El error que me dio es simplemente porque no puede existir dos funciones con el mismo nombre. En este caso yo copié este método del put para cambiarle al patch y me había olvidado, se me había pasado cambiar el nombre de la función. Ahora sí está cambiar el nombre de la función. Sigue siendo mi endpoint el mismo. Vamos a ver cómo responde en este caso nuestras requests. Vamos con el put. Mandamos el número 12 y ahí me dice actualizando el 12. Voy a cambiar el método a patch y me va a decir acá, va a cambiar el mensaje, me dice actualizando el usuario número 12 con patch. Y como vemos, aquí ejecuta el método put y aquí ejecuta el método patch. Con esto habríamos visto
todos los métodos principales que tiene en este caso a las peticiones HTTP, que son estos 5 primeros de acá. Los demás ya son métodos complementarios, ¿no? Para resumir, pues lo que hemos hecho es crear en este caso rutas, endpoints, APIs, como usted le quiera llamar. El objetivo era demostrar cómo crear estas de forma estática, simplemente enviando aquí un mensaje y probar que las rutas estén funcionando correctamente. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería conectar a una base de datos y de ahí, pues aquí en lugar de enviar estos métodos o estos mensajes, sería traernos datos de la base de datos o enviar datos hacia la base de datos, depende. Todos estos serían traer, todos los métodos get, traer datos de la base de datos. El post sería enviar datos, en este caso a la base, lo mismo el método put, el método patch y lo mismo con el método delete, que sería borrar un dato, en este caso de nuestra base de datos. Eso lo estaremos viendo en este caso próximos videos. Por este video es todo.